¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para recibir el Espíritu de Dios? Para obtener premios en la vida se necesita tener esfuerzos y sacrificios. Amén. ¿Han visto ustedes los Juegos Olímpicos que van a clausurar hoy en Francia? ¿Han tenido la oportunidad de ver algún pedacito, algún poquito? Esas medallas que dan allá en esos Juegos Olímpicos, para ganarse una medalla requiere de mucho esfuerzo, de muchísimo esfuerzo. Y no solamente esfuerzo en ese tiempito que están ahí, son 4 años de preparación para llegar a aquel lugar. Y hay miles de personas, miles de atletas luchando primero por llegar allá a ese lugar, y después de eso para ganarse una medalla, porque se dan cuenta que hay mucho talento y mucho lo que tienen que esforzarse. Tienen que correr kilómetros, tienen que hacer mucho peso, horas de entrenamiento, horas y horas tras noche, esfuerzo. Usted escucha los testimonios de esas personas cuando los entrevistan y lloran algunos diciendo: fue muy duro, me costó mucho, me tocó alejarme de mis hijos, de mi familia, estar un tiempo apartado, abstenerme de esto y abstenerme de aquello. Pero ¿saben qué dicen ellos? Pero valió la pena. Amén. Cuando recibes el premio, pero hay otros que no lo reciben. Se esforzaron igual, el sacrificio fue igual, pero no recibieron el premio. Todos no reciben el premio. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que para recibir la corona hay que luchar, y hay que luchar legítimamente. Amén. Ahora, recibir el Espíritu Santo de Dios, o más bien, para que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de usted y a través de mí, también requiere de que nosotros pongamos de nuestra parte. Amén. Para que haya la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, para que haya la manifestación, para que el Espíritu Santo se manifieste en usted, se manifieste en mí, amén, requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. En el momento de nuestra conversión recibimos el sello del Espíritu Santo, el cual será la señal o la marca que nos identificará como hijos de Dios cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Amén. Ese sello, esa marca, la recibimos en el momento de la conversión. En el momento que yo acepto a Jesús públicamente como mi único y suficiente Salvador, recibo el sello del Espíritu Santo. Pero esa no es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es un sello que te va a identificar para el día de que Cristo venga. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Habiendo creído, el primer paso para recibir para que la manifestación del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios, a su nombre. El primer paso para que la manifestación del Espíritu de Dios sea evidente en nuestra vida es creer. Amén. Creer. Pero anoche estuvimos viendo que la fe no es algo que se dice, sino es algo que se hace.
Amén. La fe se demuestra con las obras. No basta con decir yo creo, porque debe demostrarlo. Y Jesús dijo en repetidas ocasiones, amén, que por haber visto la fe de ellos, amén, haber visto. ¿Y cómo se ve la fe? Por medio de las obras. Ahora, el primer paso para recibir la manifestación del Espíritu Santo, no el sello lo recibes cuando llegas a la presencia del Señor y crees en Él. Ahí recibes el sello del Espíritu Santo. Ahí Él te sella. Después yo voy a compartir la palabra del Señor en otra ocasión acerca del sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Pero ahora quiero decirle que cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo lo sella. Y el primer paso para que se manifieste el Espíritu de Dios en su vida es creer. Amén. Ahora, esa fe tú la vas a demostrar con las obras que tú haces. Amén. Cuando crees, te acercas. Amén. ¿Cómo fue la palabra anoche? Cuando crees, ¿qué haces? Oyes, lo buscas y te acercas. Amén. Y luego recibes ese premio. Así mismo es con el Espíritu Santo de Dios también. Amén. Cuando aceptas a Jesús, aceptas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Entonces el Espíritu Santo es ese sello que te va a sellar, valga la redundancia, para el día de la redención. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios van a ser identificados por el Espíritu Santo de Dios. Esa va a ser la señal para Cristo darse cuenta que tú eres parte de los redimidos del Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, siempre escucha la palabra de verdad. Ahí en ese versículo, la primera parte dice, en el versículo 13 del versículo que leímos, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Amén. La palabra de verdad. Escuchen, siempre escucha la palabra de verdad. Hoy en día hay en las redes una cantidad de personas hablando cosas de Dios, entre comillas, pero son pura falsedad, pura mentira. Hay mucha gente en las redes sociales compartiendo palabra, pero palabra de mentira, palabra de engaño, palabra de falsedad, palabra solamente de perdición, mas no es la palabra de verdad. A su nombre, usted debe prestar su oído para escuchar la palabra de verdad. ¿Y cómo sé yo que es la palabra de verdad? Pues la Biblia es la que me certifica que lo que aquel está diciendo es verdad o no es verdad. A su nombre. Y cuando voy a la escritura, a la fuente, a la Biblia, porque la Biblia dice que la escritura, toda la palabra fue inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando voy a ella es la que me corrobora si lo que esta persona que está allá está diciendo es verdad o no. Porque hoy en día usted entra a las redes sociales y escucha muchas personas hablando de Dios, pero cuando usted va a la Biblia están alejados de la verdad. Por lo tanto, usted no debe prestar su oído para escuchar mentiras. A su nombre. Usted debe quitarse inmediatamente de ahí y no seguir escuchando esas cosas que son mentiras, porque si no tu mente se va a llenar de engaño, tu mente se va a llenar de mentira, tu mente se va a llenar de falsedad. Y muchas veces, hermano, hay cristianos que están en la iglesia, escuche lo que le voy a decir, cristianos que están en la iglesia y reciben la palabra en la iglesia y no le dan importancia a esa palabra, no la reciben con amor, no la reciben con gozo, no la reciben con fe, y van a las redes sociales y le dan más peso a lo que escuchan allá, a un mentiroso que no conocen su testimonio, no conocen su vida, no pesan por la escritura la palabra de Dios. Y usted muchas veces, y yo y muchas personas cristianos le creen a lo que escuchan allá y no a lo que su pastor le está predicando, no a lo que están recibiendo en la iglesia. Y hermano, yo le invito para que tengamos mucho cuidado con esto. Amén. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis.
Usted debe conocer el testimonio de un predicador que está allá. Y usted debe saber si la palabra que ellos están diciendo es palabra de verdad. Vaya a la escritura, sopese con la escritura. Somos muy flojos muchas veces para leer la palabra, pero creemos todo lo que escuchamos allá sin saber si lo que él está diciendo, lo que esa persona está diciendo, la palabra de verdad lo corrobora o no, a su nombre. Entonces, hay que escuchar la palabra, pero la palabra de verdad. No escuchemos mentiras, ni prestamos atención a la mentira, porque el enemigo toma este camino también para distorsionar la verdad, para adulterar la verdad, para tergiversar la verdad. Hay una cantidad de cristianos escuchando esto y creyéndole a esas mentiras. No debemos creer a eso, vamos a creerle al Señor y a la palabra de verdad. Usted como creyente debe tener la capacidad y pedirle a Dios el discernimiento para saber, oye, ven, yo voy a ir a la escritura, esto que me están diciendo suena muy bonito, voy a ver si es verdad. Ah, no, la palabra de Dios no dice nada de eso, no tiene nada que ver con eso, hermano. No vuelva a ver usted un mensaje de esa persona, no vuelva a escuchar más ese tipo de cosas, porque usted lo que va a hacer es confundirse a su nombre. Cristianos que no leen la Biblia, pero todo el día se la pasan mirando videos de las redes sociales, de predicaciones, que no saben ellos si es verdad o es mentira, y salen de ahí a predicar, inclusive a replicar lo mismo, a decir lo mismo, sin saber si lo que está diciendo esa persona es verdad. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando a predicar, tomé un mensaje de un predicador, una enseñanza, y la estaba compartiendo. Todo lo que estaba ahí, lo que yo estaba diciendo, ya era algo que había preparado alguien una vez. Y el Señor me confrontó. Después de la predicación, llegó un predicador, se acercó a mí, un señor, ya es pastor y llevaba muchos años ya predicando y había estudiado mucho, y se acercó y me dijo, ¿de dónde sacaste ese mensaje? Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú sabes si esa palabra que Él está dando es de Él o es de otro. Entonces se acercó y me dijo, ¿de dónde sacaste ese mensaje? Yo ya lo leí, lo saqué en tal parte, así. El mensaje era muy bonito. Y él me dijo, ten cuidado. ¿De dónde lo sacas? No te digo que no, pero ten cuidado, porque a veces venimos a predicar cosas que otro tiene sin saber quién es esa persona o de dónde lo sacó. Amén. Entonces, yo estaba predicando en ese momento, pero estaba empezando. Y este varón me dijo eso. Y eso me llevó para que yo aprendiera a buscar en la fuente de la verdad el mensaje que yo tenía que predicar. Amén. El Señor me dijo, ve aquí está todo, hermano. Si usted no le alcanza para predicar lo que hay aquí, apague y vámonos entonces. Porque aquí está todo lo que nosotros debemos predicar. Si a mí no me alcanza para predicar lo que está aquí, entonces no me va a alcanzar nada, porque aquí está todo lo que necesitamos nosotros para vivir en esta vida. Amén. Entonces, el Señor me confronta en ese momento. Y hace poco tuve un sueño, una revelación con respecto a eso también, porque hay muchos a veces que tienen esta palabra y yo miraba que llegaba una, me paraba a predicar, se lo cuento a usted, yo me paraba a predicar y estaba hablando y de repente di un mensaje cortico, muy raro en el sueño porque el mensaje mío estaba un mensaje cortico y mi esposa estaba al lado, yo estaba predicando, compartiendo la palabra y de repente no tenía nada que decir, tenía un mensaje y hablé y de repente me quedé mudo, se me acabaron los argumentos, se me acabaron las palabras, no tenía nada que decir, hermano. Y mi esposa me decía, ya se te acabó, ya no tenés más nada que decir, no tenés más nada para hablar, como que habían pasado solamente 5 minutos y ya yo no tenía más nada que hablar. Y yo le dije, no, espérate un momentico ahí, espérate y verás, ahora sí vas a ver tú, ¿verdad? Y como que estaba en el sueño, yo estaba como compartiendo algo que no era mío. El Señor cuando desperté me llevó a eso, para que no caigamos en eso. Y no hay muchos predicadores hoy en día, hermano, muchos predicadores hoy en día haciendo eso. ¿Y qué pasa? Yo no le digo que usted no vea un mensaje en las redes sociales, yo veo mensajes en las redes sociales, pero hay que tener cuidado y siempre ir a la escritura y sopesar con la escritura lo que usted está escuchando
para no caer en doctrinas falsas, en doctrinas de demonios o un sinvergüenza, porque hoy en día a ti te ponen, inclusive la inteligencia artificial te da un mensaje. Ojalá los pastores no vayan a caer en esto, porque la inteligencia artificial se presta para eso. Tú le metes un texto y le dices, dame un resumen de ese texto que pasé ahí, y te lo da completico. Y muchos, si no tenemos cuidado y no vamos a la fuente, nos apartamos del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor, vamos a caer en esto. Y va a terminar una computadora dándonos un mensaje. Y nos vamos a convertir nosotros en instrumentos de una computadora y no en instrumentos del Espíritu Santo de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque la tecnología es una herramienta muy buena para difundir el mensaje de la palabra de Dios, pero también es algo muy sutil que el enemigo utiliza también para llevarnos a nosotros a un camino equivocado. A su nombre. Entonces siempre escuchemos la palabra de verdad. No prestemos oído para escuchar falsas doctrinas. No preste su oído tampoco para escuchar mensajes en las redes sociales que empiezan a hablar de pastores, que empiezan a hablar que de no sé quién, que de fulanito de tal, que de Pepito Pérez, que no sé qué, que empiezan a hablar cualquier cantidad de barrabasadas de un pastor. Eso no le edifica a usted, ni a ninguno de los que lo escuchan. La gente que no tiene a Cristo le encanta escuchar esas cosas, le encanta escuchar cómo desprestigian a los ministros, cómo desprestigian a los predicadores, cómo desprestigian a los pastores. Eso es lo que le encanta al mundo y lo que le encanta a Satanás. Pero usted, como hijo de Dios, no debe prestar su oído para escuchar esas cosas. Amén. Apártese de esas situaciones. Nunca se metan en un mensaje para escuchar cómo cogen y ponen por tierra el testimonio de un siervo de Dios. Más bien ore por ese siervo de Dios. Usted ni sabe, el que se pone a inventar estas cosas ni sabe por dónde va a tabla, y se ponen a inventar una cantidad de cosas solamente para ganar view, para ganar like y para ganar dinero a costilla, inclusive de los mismos cristianos que no saben dónde están parados muchas veces. A su nombre. Perdónenme que sea un poco fuerte, pero es una verdad que no puedo ocultar. El Evangelio te lleva a la salvación. Jesús es la salvación. Y el Evangelio es el camino para llegar a Jesús. Y Jesús es el camino para llegar al Padre. Amén. Tienes que saber que no vas a encontrar salvación en ninguna religión, sino en Jesús. Amén. Usted y yo, todo ser humano, toda persona tiene que entender que a nosotros no nos salva ninguna religión. Llámese como se llame, haga lo que haga, ninguna religión te salva. El único que te salva es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Amén. En ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús. Y usted y yo debemos tener bien clarito eso. Ahora, escuche esto. Para llegar a Él, debes conocer su Evangelio. Y para poder creer en Jesús, debes conocerlo primero. Amén. Para llegar a Jesús, debes conocerlo. Para creer en Él, debes conocerlo. Escuche esto. Nosotros, como hijos de Dios, escuchamos a Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham caminó con Dios. Escuchó la voz de Dios, caminó con Él, dijo: voy a caminar con Él, le voy a seguir, creyó. Pero la fe de Abraham se afirmó cuando obedeció al Señor en todo lo que el Señor le mandó. Amén. Ahí se afirmó a Él. Inclusive el Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo. Ahí fue la prueba reina de la fe de Abraham. Sacrifícame a tu hijo, y él salió a hacerlo porque creyó en Él. Y eso le demostró al Señor que Abraham creía de verdad en Él, porque en esa palabra el Señor le dice: ya veo que tú en realidad crees. A su nombre. Entonces, hermanos, dígame, ¿quién de ustedes cree en un desconocido? ¿Quién cree en un desconocido? Si un desconocido, alguien que tú nunca has visto, por primera vez pasa por ahí, lo ves y te dice: camine, vamos para allá y yo te voy a llenar de plata y de dinero. Alguien que tú nunca has visto, ¿tú te vas con él? ¿Usted como adulto se va con él? No. ¿Sí o no?
Solamente de pronto los niños que a veces son engañados se los llevan. Pero nadie se va detrás de un desconocido. Solamente hay quien lo sigue. Mire, inclusive los discípulos de Jesús, escuchen, se fueron detrás de Jesús, ¿verdad? Detrás de él, y no le conocían, ¿verdad? Pero el Señor Jesús ya le estaba demostrando quién era él. Ahora, caminaron con Jesús, andaban con Jesús y aún no le conocían todavía, creían en él y le fueron conociendo. Y a medida que le fueron conociendo, su fe se fue incrementando. Amén. Ahora, yo no necesito primero saber todo de Jesús para creer en él. Ya todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Alguien que llega a Jesús es porque primero le ha escuchado. Amén. Alguien que llega a Jesús es porque primero le escuchó. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces primero le escuchamos a él, sabemos quién es y ahí nos acercamos al Señor, a su nombre. Ahora, muchas personas hoy en día no creen en Jesús y hasta se expresan mal de él sin ni siquiera conocerlo. ¿Cómo vas a hablar mal tú de alguien que no has conocido? ¿Cómo te expresas mal de alguien que nunca has conocido? Ese es un problema que hay en el ser humano, expresarse mal de alguien que no ha conocido. Amén. Hablar mal de alguien que no ha conocido. Ese es un proceder que está mal. Ese es una mala acción de un ser humano. Usted y yo nunca nos podemos expresar de alguien mal, de alguien que no conocemos. A su nombre. Muchas personas cometen el error de expresarse mal de alguien sin conocerle, sin conocer su vida. El creyente, el cristiano, el hombre que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu de Dios en su vida, tiene que ser prudente con sus palabras. Amén. Y primero saber quién es la persona para después determinar algo de esa persona. Pero escucho gente diciendo, es mala clase, es mala gente, es egoísta, es orgulloso. Ven, tú has hablado con él nunca, pero lo veo y solamente con verlo ya lo sé. Se vuelven videntes, se vuelven profetas, sin todavía haber conocido a esa persona. Gente que todavía no sabe cómo es el otro y ya expresándose mal. Hay que tener cuidado con eso. Hay gente que habla mal de Jesús, mal de Dios y no le conoce. Amén. Por eso cuando Dios se acercó a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las cosas? ¿Dónde estabas tú? ¿Tú crees que me conoces? Y el mismo Job dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Amén. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que los demás dicen. Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios es prudente en sus palabras. Amén. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no se expresa mal de otros sin saber quién es. Primero, no te debes expresar mal de alguien, sea quien sea. A su nombre. No te debes expresar mal de alguien, porque tú no estás llamado para eso. Y segundo, si no lo conoces, aún menos todavía debes hablar de una persona negativamente sin saber de esta persona quién es o qué hace. Muchas veces nos tapan la boca con sus acciones esas personas, ¿verdad? Muchas veces, yo estaba equivocado con esta persona. Tanto para lo bueno como para lo malo nos podemos equivocar. Muchas personas no conocen a Jesús, nunca le han conocido, no han tenido una experiencia personal con Él, no han estado de rodillas delante de Jesús, no han visto su obra, no han visto su poder y hablan mal de Jesús sin conocerle, sin darse la oportunidad de conocer a Jesús, sin darse la oportunidad de caminar con Él, sin darse la oportunidad de vivir en la palabra de Dios, en obediencia al Señor, porque todo aquel que vive en obediencia a Dios conoce a Jesús de verdad y se enamora cada día más de Él. Amén. Cada día se enamora. Muchos han vuelto atrás estando en el camino del Evangelio, pero no han conocido a Jesús. El que conoce a Jesús jamás vuelve atrás. Amén. El que conoce a Jesús jamás vuelve atrás. Porque le voy a contar una cosa. Hay gente que lleva 20 años en el Evangelio y no conoce a Jesús. No lo conocen todavía. El que conoce a Jesús no vuelve atrás, nunca. El que conoce a Jesús no se devuelve, nunca. Él dice, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Amén. El que conoce a Jesús de verdad. Los discípulos de Jesús le conocieron
cuando le conocieron, porque hasta que no le habían conocido, andaban con él, y muchos, el apóstol Pedro aún se fue, le negó, porque todavía no le había conocido de verdad. Pero cuando ya le conoció, dio su vida por él, dio su vida por el evangelio, dio su vida por el reino de los cielos. A su nombre. Número 1, si no creemos a Jesús y a su palabra, no recibiremos el Espíritu Santo de Dios jamás. Amén. Acuérdense que estamos mirando qué debemos hacer para que haya la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no creemos en Jesús, lo primero que debemos saber, si no creemos en Jesús y a su palabra, no recibiremos el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la palabra de Jesús para sus discípulos. Es Jesús hablándoles a ellos y diciéndole: escuche, les mandó, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, permanezcan ahí. Alguien que cree en Jesús le va a hacer caso a su palabra. Amén. Le creyeron a Jesús los discípulos, y lo primero que sucedió es que no se fueron de Jerusalén. Alguien que cree en Jesús le hace caso a lo que Él dice en su palabra. Amén. Todo el que cree en Jesús le hace caso a Él y a su palabra. Si no haces caso a la palabra de Jesús, si no hacemos caso a la palabra de Jesús, no recibiremos la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Escuche esto: los discípulos se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque creyeron a Jesús. Ellos hubieran podido decir: yo me voy de aquí, yo tengo cosas que hacer, yo tengo trabajo por hacer, yo que me voy a quedar en Jerusalén. Ellos pudieron haber dicho: yo no me voy a quedar en esa ciudad, yo me voy para donde mi familia, yo me voy a visitar a mi familia, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no estoy desocupado para quedarme ahí. No, ellos creyeron en esa palabra de Jesús. ¿Por qué se quedaron? Porque creyeron en la palabra que Él les estaba diciendo, creyeron en su promesa que iban a recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, se quedaron allí. Amén. Ellos permanecieron ahí. Y dice la palabra del Señor que en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Ahí donde el Señor les mandó. ¿Por qué recibieron el Espíritu de Dios? Porque hicieron caso, porque creyeron a la palabra y se quedaron allí. Si se hubiesen ido, el Espíritu Santo igual hubiera llegado, pero el que se hubiese ido no hubiese recibido el Espíritu de Dios. Por eso permanece donde el Señor te ha puesto. Amén. Permanece donde el Señor te ha puesto, porque ahí vas a recibir la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Entonces, primero, creer en la palabra de Jesús. Segundo, el Espíritu Santo, al Espíritu Santo debes desearlo y pedirlo. Amén. Es una persona, es un ser, el Espíritu de Dios, pero usted y yo debemos desearlo. Nadie que no desee el Espíritu Santo lo va a recibir. A su nombre. Nadie que no desee el Espíritu Santo lo va a recibir. Hay que desearlo y hay que pedirlo. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra, escuchen: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que lo pidan. Amén. A los que lo pidan. Pida el Espíritu Santo de Dios. Pida el Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que pedirlo, tiene que anhelarlo, tiene que desearlo y tiene que pedirlo para poder recibirlo. Amén. Para recibir la manifestación de la gloria de Dios, tiene que quererla, tiene que desearla en su corazón como lo más grande que usted puede desear en su vida. Amén.
El Espíritu Santo viene a nosotros producto de la gracia generosa del Padre. No es algo que podamos comprar o ganar. Él hace parte del regalo de Dios para nuestra vida. Amén. Hace parte de la gracia generosa del Padre para nosotros. El Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 8, versículo 18 al 19. Hechos 8, 18 al 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando vio Simón Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oiga pues, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué tristeza. Esto no es algo que se compra como la corrupción, como muchos políticos que con su corrupción compran la mente y el testimonio y compran el concepto y la fidelidad de algunas personas con dinero. El Espíritu de Dios no es algo que se compra con dinero. Este hombre, este mago, vio que donde ponían las manos los apóstoles ocurrían milagros. Él vio que cuando le pusieron las manos los apóstoles a la gente, recibieron el Espíritu Santo. Entonces dijo: wow, yo quiero eso. Yo quiero que cuando yo le ponga la mano a alguien, reciba el Espíritu Santo. Y él les ofreció dinero. Le ofreció dinero para que le dieran el Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo no se compra con dinero, a su nombre. No es el que más dinero tiene, no es el que más plata tenga el que va a recibir el Espíritu Santo, no es el que anda en carro fino, no es el que más diezme o el que más ofrende el que va a recibir el Espíritu Santo. No, Señor. Eso no se recibe así, hermano. La palabra de Dios nos muestra que no es así como las cosas funcionan. Esto es producto de la gracia, del poder de Dios. Es producto de la generosidad de papá, que Él le da el Espíritu Santo a los que lo piden, a los que lo pidan, pero también a aquellos que hacen su voluntad, que se guardan para Él, que le obedecen a su nombre. No es con dinero. ¿Qué pasó a este hombre que le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el Espíritu Santo? Le dijo: perezca tú y todo tu dinero. ¿Por qué? Porque esa no es la manera. Amén. Ahí dice la palabra del Señor en el versículo 19, en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué maravilloso es eso. No necesitas plata para recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Toque el que está a su lado y dígale: qué bueno, no necesitamos plata para recibir el Espíritu Santo de Dios. Dígale: qué bueno, no necesitamos dinero para recibir el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos es guardarnos para Él. Amén. Y desearle. Miren, nuestro anhelo por el Espíritu Santo debe ser como el de un niño que ve un juguete y lo desea con tantas ganas que es capaz de llorar a sus padres para que se lo regale. Amén. Si usted desea el Espíritu Santo de Dios, cuando lo deseamos, cuando lo anhelamos, somos como esos niños que quieren un regalo y lloran por él, lloran, botan sus lágrimas por ese regalo que desean. Así también debemos nosotros llorar delante de la presencia del Señor, llorar delante de Él y mostrar que en realidad queremos el Espíritu Santo del Señor, que lo anhelamos, que lo deseamos. Amén. Y Él va a venir a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es tan lindo que cuando nos rendimos delante de Él, sinceramente, inmediatamente viene. Inmediatamente, hermano. Yo lo he probado muchísimas veces. Cuando me rindo delante de la presencia del Señor, cuando me despojo de todo y me rindo delante de Él, inmediatamente llega el Espíritu Santo a fortalecerme, a consolarme, me llena de su presencia. Y esto es algo que yo quisiera todos los días de mi vida, todos los días, y que nunca se acaba. A su nombre. Nuestro deseo por el Espíritu Santo también debe ser como el de un atleta olímpico, el cual es capaz de hacer muchas cosas con tal de obtener esa medalla dorada. Horas de entrenamiento, trasnocho,
dejar de pasar tiempo con sus amigos, incluso con su familia, abstenerse de comer ciertas cosas, abstenerse de ciertos lujos, abstenerse de una cantidad de cosas, porque anhela esa preciada dorada, anhela esa medalla, se deja de muchas cosas, ¿verdad?, para poder adquirir estas medallas olímpicas. Así debe ser usted y yo, si queremos el Espíritu Santo de Dios. Nuestro premio más grande es la vida eterna y recibir la vida eterna allá en el reino celestial, amén. Pero el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, ese es nuestro premio más maravilloso, a su nombre. También debe ser como aquella persona, nuestro deseo y nuestro anhelo por el Espíritu Santo, debe ser como aquella persona que desea adelgazar. ¿Cuántos quieren adelgazar? Todos estamos flacos, que vamos a adelgazar. Como aquella persona que desea adelgazar y cambia sus hábitos alimenticios para poder conseguirlo. Así debe ser nuestro deseo por el Espíritu Santo. Esas personas que quieren adelgazar se abstienen de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Dicen, no voy a, se ve muy rico ese postre. Se ve, pasan por una panadería y ven ese postre tan rico y la boquita se le hace agua, pero dicen, no puedo. No puedo. Si yo quiero adelgazar, no puedo. Me tengo que aguantar. Me tengo que abstener de eso. Amén. Y necesitamos ese valor para abstenernos de eso. Para recibir el Espíritu Santo, también debe de esforzarse por abstenerse de cosas que a Él no le agradan. Cosas que al Espíritu de Dios no le agradan. Y tenemos que abstenernos de eso. Abstenernos de lo malo, abstenernos de hacer cosas que a Dios no le agradan si queremos recibir el Espíritu Santo de Dios. Así se vean muy ricas, así se vean muy bonitas, así se vean como Satanás le pintó a Eva en aquel lugar, ¿verdad? Le dijo, puedes comer de ese árbol. Dice la Biblia que Eva vio que era un árbol bueno y agradable a la vista. Se dejó engañar, no se aguantó y mire lo que recibió. A su nombre. Traicionó al Señor, a Dios. Entonces, mis amados, debemos nosotros abstenernos de muchas cosas. Todo lo que a Dios no le agrade, abstengámonos de ello. Amén. Abstengámonos de toda cosa mala. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos que abstenernos de todo lo malo y así viviremos en la plenitud de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Número 3. ¿Por qué debemos recibir el Espíritu Santo de Dios? Este tema posiblemente no lo terminemos hoy. Vamos a ver otro día, lo vamos a seguir viendo en varios domingos, porque es un tema muy maravilloso, muy bonito y que es de nuestro interés. Amén. El número 3, ¿por qué debemos recibir el Espíritu Santo de Dios? Primero, porque Él nos guía a la verdad. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Es una de las razones, una de las muchas razones. Son muchas las razones que tenemos para recibir el Espíritu Santo, pero esta es una de ellas. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, una de las razones por la cual debemos recibir el Espíritu Santo de Dios es porque Él nos guía a toda verdad. Amén. Les estaba diciendo en la introducción que hay muchas palabras que se predican en las redes sociales, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe a la verdad y poder saber si esa palabra que se nos está dando es palabra de verdad o es palabra de mentira, o verdad a media, o parte sí es verdad pero parte es mentira, y está tergiversada y adulterada. El Espíritu Santo, cuando tienes el Espíritu Santo, Él te guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que te guía a la verdad. Él es nuestra guía, Él es la brújula, es el mapa de navegación, amén, para que nosotros podamos caminar en esta vida haciendo las cosas que a Dios le agrada. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Para leer la palabra de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pedirle a Él que nos guíe a toda verdad. Amén. Que Él nos ilumine. A su nombre. Entonces, la primera razón es porque Él nos guía a toda la verdad. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, no seremos engañados. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nadie nos va a engañar. Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder hacer las cosas bien y poder
no ser engañados por el diablo. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, el diablo le engaña a su nombre. La Biblia dice que había un hombre llamado Ananías y otro Zafira, que vendieron una propiedad y fueron engañados por el diablo y mintieron. Los apóstoles preguntaron, ¿vendieron una propiedad en tanto? Y dijeron que sí, pero se pusieron de acuerdo para decir mentiras y bajaron el precio para no traer todo el dinero a la casa de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, producto de que fueron engañados, porque el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos. Necesitamos que cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, aún dardos del enemigo que se han enviado a tu mente, tú tienes un pensamiento y tú sabes que ese pensamiento no es de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios, tú reprendes ese pensamiento. Él llega a tu vida, pero tú lo reprendes inmediatamente, porque estoy pensando esto. Señor, reprende mi mente, reprende mi pensamiento, Padre, saca eso de mí, en el nombre de Jesús, amén. Sacar esos malos pensamientos de nuestra vida. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, ni tu misma mente te va a engañar, a su nombre. Porque también, o escuche, cuando el Espíritu Santo nos guía, por eso podremos discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía a toda la verdad, amén, y es una de las razones por las cuales decidimos el Espíritu Santo de Dios. Si Él nos guía, amado, vamos a saber discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Por eso el Espíritu de Dios, por eso la gente hoy, por eso el mundo hoy, no sabe discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Por eso no pueden discernir. Y hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué razón? Porque no tienen el Espíritu de Dios en su vida. A su nombre. El mundo necesita el Espíritu de Dios para poder saber qué es bueno y qué es malo. A su nombre. Inclusive las leyes, los que hacen las leyes están llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. A los cristianos ya lo están tratando de convertir en algo malo para la sociedad. A los creyentes ya no saben qué hacer, y esto hace parte de la incredulidad de ellos. El espíritu los engaña, el espíritu del mal los engaña. Cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, usted es engañado por cualquier falsa doctrina, por cualquier mentira. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, para poder discernir los espíritus y saber, amén, qué es bueno y qué es malo. El Señor Jesús, el Padre Todopoderoso, dijo en un momento: no voy a destruir después del diluvio. Dijo: no contenderá, dijo el Señor, no contenderá más mi corazón con ellos, pues son simplemente, Moisés le dijo, son simplemente hombres que no saben discernir entre lo que es malo y entre lo que es bueno. No saben ni cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda. Imagínense, cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no sabe discernir esas cosas. El hombre hoy en día está de esa manera. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿es necesario o no el Espíritu de Dios? ¿Es necesario o no? Sí, claro que sí. Lo necesitamos en nuestra vida, a su nombre. Por eso hoy día pasan estas cosas. Necesitan el Espíritu de Dios para poder ser llenos. Porque Él, también otra razón de la que necesitamos esa guía del Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien convence al mundo y no nosotros. Es otra de las razones por las cuales necesitamos el Espíritu de Dios. Porque Él es quien convence al mundo. Juan capítulo 16, versículo 8. Ahí se critica. Juan 16, 8. Dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado, de justicia y de juicio. Dígame una cosa: ¿quién de nosotros es capaz de convencer, que no tenga el Espíritu de Dios, es capaz de convencer a una persona que está en pecado? Nadie. Y la gente que no ha aceptado a Jesús en su corazón, dicen que no están en pecado, que ellos están bien. Pero es que lo que yo hago no es malo, lo que yo hago no es malo, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie.
Hay alguien que roba y dice que yo estoy robando porque necesito llevarle la comida a mis hijos. Esto no es robo, sino que es trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios y no alcanzan a discernir las cosas. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo lo guía, amén, a toda verdad, y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, usted habla con una persona que está en pecado y esa persona reconoce su pecado, reconoce su falta, amén. El rey David, cuando falló, cuando pecó, llegó un profeta que tenía el Espíritu de Dios y llegó donde él a hablarle, y fue con sabiduría, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, y le contó una parábola, y David pudo comprender que estaba en pecado y se postró delante del Señor y confesó su pecado y se arrepintió. ¿Por qué? Porque el hombre que fue donde él tenía el Espíritu de Dios. Cuando Pablo recibió al Señor, que quedó ciego, un profeta fue enviado por el Señor Jesús, y el Señor él le respondió al Señor: Señor, tú sabes lo que han dicho de este tipo. Tenía miedo, pero el Señor le dijo: ve. Y él fue confiado porque Dios estaba con él. El Señor estaba con él. Amén. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar y es el que va a convencer al mundo. Por mucho que uno grite, por mucho que uno hable, uno le puede hablar a la gente 450,000 veces y no van a aceptar, porque quien nos convence es el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que dice: no me has convencido, todavía no, por la palabra. No, el que te convence es el Espíritu de Dios. Y le voy a decir una cosa: hay muchas maneras del Espíritu Santo de Dios convencer a una persona. Amén. Hay muchas maneras. Miren, el apóstol Pablo dijo que cuando él llevaba preso el celo de la religión, el celo de la ley, los llevaba a meter preso a los cristianos que no cumplían la ley. Los llevaba a meterlos presos y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y cuando se cae el caballo, que él tiene el encuentro con el Señor, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente quedó ciego. Lo tumbó el caballo y quedó ciego inmediatamente. El Espíritu Santo tiene muchas maneras. Hay gente que el Señor los ha llamado después de un accidente, después de la muerte de un familiar, después de una cosa muy dolorosa, muy triste, después de la pérdida de un hijo, después de la pérdida de los bienes, después de la pérdida de muchas cosas, después de estar en la inmunda. El Espíritu Santo los jala, pero no debemos esperar eso. Nosotros debemos acercarnos al Señor. Amén. A su nombre. ¿Por qué debemos también recibir? Otra razón para recibir el Espíritu Santo: porque Él es la garantía de nuestra salvación o herencia hasta que Cristo venga por nosotros. Efesios 1:14. Vamos a ver qué dice. Efesios capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 14, dice así la palabra del Señor: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Él es, cuando dice las arras significa las arras en la antigüedad, o hasta hace algunos años, era un símbolo que se entregaba a las personas cuando hacían un negocio para garantía de la palabra que ellos habían dado para el negocio. Es decir, yo voy a hacer un negocio con usted y para garantizar que usted sí me va a cumplir en ese negocio, yo me llevo algo de usted y no se lo devuelvo hasta que no cerremos el negocio. Entonces, la garantía, es como cuando usted va a una prendería para que le empeñen, que le presten dinero. ¿Usted qué lleva para que le puedan prestar dinero? Una prenda, ¿verdad? Cuando dice la arra de nuestra herencia, oiga bien, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. La herencia es nuestra salvación. Hasta que Cristo venga, usted debe tener el Espíritu Santo, que es lo único que le va a garantizar que usted se va con Cristo. Amén. Él es la garantía de que usted va a viajar con Cristo por la eternidad. El Espíritu Santo de Dios. Si usted está bien con Dios, usted va a traer el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esa va a ser la garantía que lo va a llevar al reino de los cielos. Amén.
es la garantía de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué también debemos recibir el Espíritu Santo de Dios? Porque Él nos llevará a reinar con Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Gloria a Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu que levantó a Jesús mora en usted, lo va a vivificar, lo va a levantar. Amén. Él lo va a levantar. Él es el que nos va a levantar a nosotros, el que nos va a llevar a reinar con Cristo. El Espíritu Santo lo necesitamos para caminar por esta vida, para andar por esta vida hasta que Cristo venga. Lo necesitamos a Él. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no vamos a aguantar hasta que Cristo venga. A su nombre. Por eso mucha gente, después de llevar 20, 30 años en el Evangelio, se van. Después de llevar 20, 30 años en el Evangelio, se apartan. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te fortalece. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que te da fuerza, el que te ayuda para aguantar la prueba, la lucha, la dificultad, la enfermedad, para soportar todas las pruebas que vengan. Las necesitamos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a fortalecer para poder nosotros aguantar hasta que Cristo venga y seamos redimidos, seamos levantados con Él en la eternidad para morar con el Señor. Amén. A su nombre. Otra razón por la cual debemos recibir el Espíritu Santo de Dios es porque hace parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. El mismo capítulo 8 de Romanos, el versículo 14. Mira lo que dice. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Abraham, de Nicolás. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo, hace parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. No es el que tiene la Biblia más grande, no es el que grita más duro, no es el que predica más. Es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene los frutos del Espíritu Santo. Amén. Él es nuestra identidad como hijos de Dios. Nos identifica el Espíritu Santo de Dios. Él nos identifica como hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige? Por eso muchos países fracasan. ¿Quién está guiando ese país? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién lo está liderando? ¿Quién es esa persona? ¿Quién está guiando a esa persona que está liderando esa ciudad, esa nación, ese país? Necesitamos el Espíritu de Dios para poder tener éxito en la vida espiritual. Amén. Necesitamos tener éxito en la vida, en nuestra vida. Y para ello necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Mis amados, hay infinitas razones, hay muchas razones para recibir el Espíritu Santo de Dios. Y todavía no le he dicho que además de eso, usted si recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero dejarle con ganas de recibir de esta palabra para que el otro domingo no se quede y venga a seguir escuchando la palabra del Señor, porque el próximo domingo vamos a continuar con este mismo tema. Amén. Así que mi hermano, pongámonos a la disposición de buscar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios no es que lo merezcamos, no es por mérito, no es por dinero, no es nada de eso. Esa hace parte de la generosidad de papá. Que papá, Él dice en su palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor le da su Espíritu a los que lo pida? Pida el Espíritu Santo de Dios. A veces nos enfrascamos a pedir cosas materiales y nunca pedimos las espirituales muchas veces.
Amén. Nos paramos una hora a orar y en esa hora hacemos una lista, mejor dicho, de mercado de aquí, quién sabe a dónde, pero no le mostramos al Señor interés por su presencia, interés por llenarnos de su palabra, interés por llenarnos de su Espíritu Santo de Dios. Y Él esperando que diga, estoy esperando que me pidas a mi Espíritu, estoy esperando que me pida el Espíritu, porque cuando pidas el Espíritu las otras cosas van a venir por efecto de eso. Y nosotros empezamos a pedir casa, carro, finca, ganado, celular, en fin, y una cantidad de cosas, y no pedimos lo que en realidad es bueno para nuestra vida. Debemos desearlo y debemos pedirlo. Amén. Anhele la llenura del Espíritu Santo, anhele la presencia del Espíritu Santo, anhele, mi hermano, el estar lleno del Espíritu Santo de Dios en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, en toda circunstancia. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús en esta hora para decirte que estamos agradecidos contigo por esta palabra que hoy tú nos has dado, Señor. Esta palabra que es buena para nuestra vida, es edificante para nosotros. Gracias, Señor. Padre, bendigo a cada oyente, cada persona que ha escuchado esta palabra, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que le ministres, ministra su mente, ministra sus corazones, ministra su vida, guíales a toda la verdad. Espíritu Santo, tú eres el que convence al mundo, eres tú quien convence. Nosotros no convencemos a nadie, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos preparemos, por mucho que queramos, no convencemos a nadie si tú no eres el que ministra la vida de esa persona. Tú eres el que convence al hombre. Convence, Padre, convence, Espíritu de Dios, convence al hombre de su pecado, convence al hombre, Dios mío, de lo que está haciendo, convence al hombre de su mal proceder. Espíritu de Dios, tú eres el que puedes hacerlo. Te pedimos que te glorifiques de una manera muy especial. Convence a aquel que está en la droga que debe salir de ahí, convence a lo que debe apartarse de ahí, aquel que está en la prostitución, convéncelo, Padre, que debe salir de ahí, que esa no es la mejor opción. Aquel que roba, aquel que asesina, aquel que hace daño, aquel Padre de la gloria que hace lo mal, aquel que injuria, aquel que roba, aquel Padre que defrauda, aquel Padre de la gloria que adultera las cosas, aquel que todo el que hace lo malo, convéncelo, Espíritu Santo de Dios, de que está en un mal camino y que debe corregir su conducta, Señor. Tú eres el que convence. Convence, Espíritu Santo. Glorifícate, amado. Glorifícate. Señor, nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo. Deseamos, amado, la presencia del Espíritu Santo, y queremos desearlo más y anhelarlo más y procurar llenarlo de tu presencia cada día, Señor. Gracias, amado Espíritu de Dios. Gracias por estar a nuestro lado. Bendigo a cada uno de los que aquí se encuentran. Bendigo su vida. Bendigo la familia de todos los que aquí estamos, Señor. Los que están lejos, bendícelos, Señor. Declaro esta semana una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de respuesta, una semana en la que nos acercaremos más a ti cada día, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Bendigo la mano de aquel que trajo para dar lo que haya propuesto en su corazón, dar para el crecimiento de la obra, Padre de la gloria, su ofrenda, su diezmo, lo que haya propuesto, Dios mío. Multiplícalo al 100 por uno. Reprendo la miseria, la pobreza, la escasez. Reprendo la enfermedad. Reprendo toda obra de maldad. Reprendo toda obra de las tinieblas. Padre, declaro bendición sobreabundante para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Esta semana será una semana de gloria, una semana de bendición, una semana en la que nos acercaremos más a ti y te desearemos más. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.